Dentro de la comunidad cristiana trinitaria, respecto a la validez lógica del concepto de la Santísima Trinidad, predominan dos afirmaciones opuestas entre sí. Aquella que sostiene que la Trinidad no puede ser entendida por la mente humana ni puede ser concebida por la lógica y la razón, y que por lo tanto no tiene sentido tratar de representarla en estos términos. Por el otro lado, tenemos la afirmación contraria, que sostiene que el concepto trinitario es lógicamente válido y que por lo tanto puede ser concebida por la mente humana racional. Este artículo está dirigido principalmente al grupo de cristianos que sostiene esta segunda afirmación. Haremos un breve y sencillo análisis de la consistencia lógica de los enunciados del concepto de la Trinidad, para demostrar que tal doctrina no puede sostenerse racionalmente debido a su incoherencia o invalidez lógica. Además, usaremos de complemento unas simples representaciones algebraicas básicas y un ejemplo para hacer más ilustrativo el análisis y pueda ser comprendido con mayor facilidad. Se comunica desde ya que este breve análisis no se refiere a la biblicidad o no de esta doctrina, sino solo a la validez lógica y semántica de su premisa principal. Representaremos cada término con los siguientes signos alfabéticos. Dios es igual a E, Padre es igual a A, Hijo es igual a B, Espíritu Santo es igual a C. Según la doctrina trinitaria, basados en el credo de Atanasio principalmente, dice así: hay tres personas o seres divinos distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero luego nos dice que no son tres dioses, sino un solo Dios. Al reunir esta información, surge la cuestión de su validez lógica. ¿Cómo puede Dios ser uno y a la misma vez tres personas? Lo que aparentemente puede ser contradictorio, lo que seguidamente, para entenderlo, necesariamente debemos preguntarnos ¿qué es Dios entonces? Y solo respondiendo esta pregunta podremos analizar su validez lógica. Pues si el Dios fuera una mera organización de seres o un grupo de tres personas, el problema estaría resuelto para algunos, pero significaría que Dios solo es el nombre o título formal de un grupo de seres divinos, de la misma forma que cualquier organización de cualquier otro seres o personas, como una empresa, un club de fútbol, un equipo de bailarines o cualquier otro nombre o título del que se vale un grupo de personas para hacerse llamar. Sin embargo, sabemos muy bien que la Biblia no presenta al Dios como un mero título y sobre todo que esta idea no refleja el credo trinitario antes recitado. Por eso es pertinente centrar este análisis basándonos en qué concepción tenemos de aquello que llamamos Dios. Para ello existen dos hipótesis posibles para interpretar esto y así analizar su validez. La primera hipótesis es considerar el término Dios como una esencia, es decir, en función de adjetivo, como si fuese una naturaleza, ya que por definición, esencia es naturaleza, las propiedades y características de una entidad que lo hacen ser lo que es, y no como un sustantivo o título que representa a la entidad misma. Si asumimos esta hipótesis, entonces necesariamente concluiríamos que hay tres dioses, ya que la esencia o naturaleza solo determina cómo es ontológicamente la entidad a la que se vincula, identidad isológica, y no quién es esta entidad, lo que causa que a estas tres personas solo se les atribuya la naturaleza en cuestión y no que sean uno o formen uno entre ellos. Veámoslo ilustrativamente de la siguiente manera. Todos poseen la naturaleza E, por lo tanto, A es igual a E, B es igual a E, C es igual a E. Al ser E no una entidad con valor cuantitativo, sino cualitativo de la entidad, debe sujetarse al valor unitario de la entidad a la cual pertenece esta naturaleza. Por lo tanto, si unimos cada entidad sería A más B más C. Pero al ser todos E, es equivalente a representarlos así. A más B más C es igual a E más E más E, lo que es igual a más B más C es igual a 3E, por lo tanto resultando en tres dioses. Un ejemplo de esto podemos mencionar tres hombres. La esencia o naturaleza de los tres hombres es la humana, entonces tres hombres humanos. Por más que tengan o compartan la misma esencia, son tres humanos y no un humano. Por lo tanto, esta hipótesis es inaplicable a la doctrina de la Trinidad. Esta hipótesis también se desarrolla en forma particular en el artículo titulado Tres personas, una naturaleza, una pseudo explicación de la Trinidad.
La segunda hipótesis es considerando el término Dios como una entidad o ser, es decir, en función de sustantivo, como el ser divino supremo, creador de todas las cosas, entendiendo ser como ente particular o sujeto referencial que se individualiza existencialmente, sea físico o no. En este caso, si decimos que hay un solo Dios, concluiríamos lógicamente que los tres seres divinos realmente son un solo ser, al ser el mismo ser, identidad autológica, y no tres, ya que al ser Dios un ser, el valor que se le atribuye a las entidades es un vínculo de identificación, es decir, que les identifica con este ser, por lo que es lo mismo a decir que son este ser. Podemos representarlo de la siguiente manera: todos son E, A es igual a E, B es igual a E, C es igual a E. Al ser todos E, se les atribuye el mismo valor cuantitativo y se les identifica con él, es decir, responden a quiénes son estas entidades, lo que causa que todos sean el mismo ser. E es igual a es igual a B, es igual a C, resultando entonces que todos son el mismo. De ejemplo de esto podemos mencionar una cantidad cierta y determinada de agua. Esta masa la podemos tener en líquido, también en gaseoso y en sólido, pero no los tres estados simultáneamente en esta misma masa. Esta masa seguirá siendo la misma masa aunque cambie de estado. Por lo tanto, esta opción es inaplicable a la doctrina de la Trinidad, pero sí aplicable al concepto dogmático del unicitarismo, un ser, tres manifestaciones. Considerar esta hipótesis, que tres seres son el ser que es el Dios subsistiendo entre sí, tres seres en uno, causaría una contradicción lógica, ya que no pueden existir tres seres que son un solo ser simultáneamente, algo que por lo general es entendido y advertido por la mayoría de trinitarios. Para ir concluyendo lo antes dicho aquí, hemos demostrado que las opciones lógicas aplicables a las dos posibles concepciones del término Dios no son compatibles con el concepto de la doctrina de la Trinidad. Esto demuestra que el enunciado trinitario no puede representarse lógicamente. Un artículo relacionado donde encontrarás un planteamiento de estas dos concepciones trinitarias simultáneamente es el artículo titulado Respondiendo a Chris Dupont sobre la lógica y la Trinidad, donde se analiza el concepto de la Trinidad en contraste a los principios lógicos aristotélicos. Antes de terminar, ya que he presentado formulaciones algebraicas de complemento, se hace necesario mencionar lo siguiente. Es muy probable que quienes son trinitarios consideren y o hayan leído o escuchado que la Trinidad puede representarse bajo la ecuación 1 por 1 por 1 es igual a 1. Usada específicamente por algunos cristianos para demostrar que la doctrina de la Trinidad es lógica, y que en este momento la tengan en mente. Sin embargo, esta formulación no es usada aquí, ni nadie con nociones básicas de la aritmética lo haría en estos planteamientos semánticos, debido a que carece de representatividad fáctica. Es cierto que es una ecuación lógica, y que además podemos atribuirle a sus factores las identidades y valores de los dos casos hipotéticos expuestos anteriormente si queremos ir más lejos. No obstante, el problema de esta formulación es que no puede aplicarse fácticamente en esta determinada situación, debido a que esta relación multiplicativa no puede usarse entre personas, entre una persona y otra, ya que las personas y las cosas no pueden cumplir la función del factor multiplicador en una relación entre ellas, cantidad de veces en que ha de repetirse el factor o coeficiente multiplicando, sino que solo pueden cumplir la función del factor multiplicando, el valor que ha de repetirse la cantidad de veces que indique el factor multiplicador. Cuando hablamos de la multiplicación, recordemos que tenemos un factor que es repetido determinada cantidad de veces, según el valor del otro factor que lo acompaña. Por ejemplo, 2 por 3, entendemos que el valor 2 debe repetirse 3 veces, o al revés, dada la conmutatividad, dando como producto 6. Asimismo, podemos asumir que 2 son personas o cosas, de modo que el multiplicarlas por 3 veces nos dará una cantidad de 6 personas. Sin embargo, el factor 3 no puede sustituirse por personas, ya que representa la cantidad de veces. De lo contrario, quedaría como 2 personas multiplicadas por 3 personas, y no tendría solución, ya que no podemos multiplicar personas por personas. De este modo, si queremos atribuir a las identidades de la Trinidad, no podremos realizar la multiplicación, pues no podemos multiplicar Padre por Hijo o Padre por Espíritu Santo, ni seguir configurando esta formulación sin caer en el absurdo más que mantener la misma relación algebraica, o sea, un producto de A por B. De modo que es válido aplicarlo para términos alfanuméricos o entidades abstractas, pero no para entidades reales como personas o cosas. Es por ello que en estos planteamientos antes usados para las dos concepciones hipotéticas del término Dios, se usa la suma o adición, porque representa la unión de los seres o personas, lo cual es posible fácticamente y la forma idónea de relacionarlos entre ellos.